Macuali Xihualaca, Nochtin, Tlazorcamati, Momahuitzotzi, Neni Motoca Juliotzi, Neni Temachtiana, Huatlactol. Bienvenidos a todos, muchas gracias. Me llamo Julio, yo en lengua náhuatl. Y vamos en lengua originaria, la lengua náhuatl. Bueno, pues les doy la bienvenida a todos. Muchísimas gracias por darse la oportunidad de escucharme, de aprender un poquito el día de hoy. A lo que va enfocado el taller el taller que voy a impartir es a entender un poquito la estructura de la lengua náhuatl, cómo componer una oración en tiempo presente. Entonces, pues ya hice la invitación de que aquí los participantes van a estar practicando conmigo. Les voy a estar haciendo varias preguntas. Entonces, mucha atención, vayan poniendo atención al vocabulario. Y pues bueno, entonces, muy bienvenidos a todos. Nacuali Xihualacan. Pues el tema pues mi ponencia es Yancuitlactol, palabra nueva. Hablemos en náhuatl en tiempo presente. Entonces, pues aquí voy a estar trabajando con. Entonces, siguiente, por favor. ¿Quién me apoya? Exactamente. Bien, pues vamos a iniciar. Son dos tipos de verbos. Vamos a trabajar con lo que son verbos intransitivos y verbos transitivos. Eso es importante. Verbos intransitivos y verbos transitivos. Primero que nada, pues una explicación rápida. Un verbo intransitivo es cuando la acción del verbo se queda conmigo, la acción del verbo se queda con quien realiza la acción. Un verbo transitivo es cuando el verbo tiene un complemento, tiene un objeto. Bien, esa es como la explicación inicial de los dos verbos que vamos a trabajar. Trabajemos primero que nada con los verbos intransitivos. Trato de la en tercera persona del singular. En el náhuatl los verbos no tienen forma infinitiva. Cuando encontramos ya se interpreta como tercera persona. Choca es el llora o ella llora. Neni, él vive o ella vive. Y parece, pues ya están en o ella, ¿vale? Siguiente, vamos a ver la estructura de una oración en presente. El tiempo presente se forma usando prefijos de persona. Estos van a ser necesarios para que al anteponer este prefijo al verbo, nosotros vamos a ver quién realiza la acción. Entonces ahorita vamos a aprender esos prefijos más adelante en la siguiente tabla, pero es la siguiente característica. Avancemos. Los verbos intransitivos no llevan el objeto, o sea, no, como he mencionado, la acción del verbo se queda con nosotros, la acción del verbo no recae en otro objeto, solo requerimos el prefijo más la raíz verbal. Y por último, para marcar el plural, se usa la segunda persona del singular con la primera del plural, o sea, el tú y el nosotros, para no confundirlo, y la tercera del singular con la tercera del plural, o sea, no confundir ellas. Esta H va a ser una pequeña aspiración, una J al final. Entonces, de avanzar para, bueno, a conjugar nuestras oraciones en tiempo presente, ¿vale? Todo bien. Pero antes de continuar, quiero ver quiero conocer a las personas que me van a estar apoyando aquí el día de hoy para hacer oraciones. Entonces yo les voy a enseñar a cómo presentarse, ¿vale? Vamos a ir. Me toca, tema, no toca Julio, es me llamo Julio. Ahora, Nichanti, repiten conmigo, Nichanti, exactamente, Nichanti Tlaxcala, soy de Tlaxcala, o vivo en Tlaxcala, ¿vale? Bien, entonces vamos a iniciar de este lado. Entonces, recuerde, no toca, me llamo, Nichanti. ¿De dónde nos dice? ¿Ok? Toca Aramis, Nichanti, Ciudad de México. Ok, la toca Martín, Zatepa. No toca Yael, Nichanti, Ciudad de México. ¿Qué más? No toca Vero, Nichanti, Tecámac. ¿Qué toca Martín? No toca Yair, Nichanti, Estado de México.
¿Qué no? ¿Se te va? Ni chanti, de quienes no toca. La toca Sara, ni Chanti, Ciudad de México. La soja Martín. Y la soja Martín, ¿cuál es? Muy bien. Tenemos muchas personas. Bienvenidos. Espero que van a aprender mucho el día de hoy. Que nos aprendemos más. Pero bueno, ahorita los voy a ir preguntando sobre el tema que estamos viendo. La siguiente. Bien, esta pequeña del verbo intransitive. Entonces, persona, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas. Mi prefijo del que hablaba, prefijo de persona. Inmediatamente la raíz verbal. Yo elegí el verbo choca, que es el verbo llorar. Aquí tenemos el verbo. Pues vamos a ver cómo. Básicamente hay que nuestro prefijo de persona a nuestro verbo. Entonces, para el yo los prefijos son ti. Aquí vamos a... No requerimos ningún elemento porque ya de por sí el verbo había como tal solo, ya significa él o ella. Entonces, en este caso, va a un vacío. No. Persona. Para diferenciarlo del tú, vamos a tener esa terminación. El tú y el nosotros. Siguiente prefijo es el an, que se refiere al ustedes. De igual manera, para la forma plural, se le tiene que agregar una letra H al final. Y por último, ellos, ellas, también carece de prefijo de persona, pero para no confundirlo con el él, ella, a nuestro verbo le vamos a agregar una H al final. Y esta es la estructura que hay que seguir para usar los verbos. Entonces, comenzamos. Anteponemos prefijo y era nicho. Yo. Él llora o ella llora. Y choca. Nosotros lloramos. Esa aspiración. Anchoca. Ustedes lloran. Choca. Ellos o ellas lloran. Entonces, de esta manera ya conjugamos con todas nuestras personas y podemos ser nuestro verbo. En este caso, vamos a utilizar. En este caso es Iri. Entonces queda como Ninemi. Entonces, Tinemi, Nemi, Tinemi. Y ya es yo vivo, tú vives, él vive. Vale. Por último, tenemos el de temo. Ajá. Yo bajo mi temo. Nosotros bajamos. Y ellos bajan, temo. La Socamartinía Qualitekit. Muchas gracias, buen trabajo. Y como pueden observar, pues esta estructura es la que tenemos que seguir para con nuestros. O por supuesto, después de. Yo podría decir ni temo intepet, ni intepet. Ni neminica, vivo aquí. O ni chocamopampa, ni chocamopampa, lloro por ti. Ya lo hemos hecho. Claro. Pero bueno, esa es la estructura.
verbos. La acción del verbo se queda con quien realiza la acción. No recae esta acción en otro objeto. Entonces, a leer, pueden pasar jugados. Pon atención de los verbos. Ya. Otros ejemplos de verbos transitivos. Coche. Fleco. Calaki. Morir. Okay. Y ya tengo aquí a todos los verbos conjugados con una diferente persona. Entonces ya los apoyo aquí, compañeritos. Vamos a iniciar ahora con Tochli. ¿Parece? ¿Qué está con? Yo trabajo. Me ayuda con el de dormir. Este está en segunda persona. Cochi. Cochi. ¿Qué es el de subir? Leco. El Sube. El plural, que es el nosotros, que está con Kalaki. Calaki. Tikalaki. ¿Qué más? Nosotros entramos. Súper. Siguiente. Queremos ser. Está con el ustedes. Anquiza. Anquiza. ¿Qué? Ustedes. Tenemos. Y está. Ellos mueren. Ellos mueren. O ellas. Pues ya estamos conjugando otra vez nuevamente con los prefijos de persona correspondientes. Volvemos a revisar. Ni corresponde. No, pues aquí. Nosotros, dice ti, ma, nuestra. Tenemos a. Forma H también para la forma plural. Y ellos, ellas también carecen. Recordar a todos. Es la forma en comprender la lengua y de ustedes ya si se quieren enfocar en alguna variante en específico, como variante de Huasteca Potosina, la Sierra Negra de Puebla, pues este tipo de tapitas nos ayuda mucho a empezar a comprenderlo, ya que, por ejemplo, en algunos casos, an cambia, puede cambiar el prefijo de persona. Entonces, bueno, ya es hablar de también otro tema de variantes, pero recuerden, 32 variantes dialectales. La variante que yo enseño en su mayoría es la variante de Tlaxcala, del municipio de Contla. Y bueno, pero también me apoyo mucho en estas paso en el aprendizaje de la lengua. Muy bien, entonces, ¿dudas? ¿Alguna pregunta hasta el momento? ¿Nochicuali? ¿Todo bien? Perfecto, entonces esos son los verbos intransitivos. Entonces, vamos a pasar al siguiente. Vamos con que son los verbos transitivos. En este caso, estos verbos, ¿qué es un verbo transitivo en náhuatl? Son verbos que sí pueden llevar objeto directo. O sea, la acción del verbo sí recae en otro objeto. Como por ejemplo, si yo dijera yo como, ¿qué es lo comido? Yo como el conejo, que es lo comido, lo del conejo. Entonces, son verbos que pueden tener un objeto directo. Los ejemplos que vamos a usar en las siguientes oraciones, tenemos el verbo cua, que es el verbo comer, chihuahua, que es el verbo hacer, el verbo vamos a ver. Luego voy a dar un ejemplo.
Bien, siguiente. A nuestra oración vamos a agregarle este indicador, también llamado objeto directo, que va a ser una letra anterior. Ahí estábamos en que, dependiendo de si es yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos, ellas, vamos a tener que aprendernos si se usa la C o se usa I. Este marcador, utilizar A. Lo vemos esto. Bien. Conjugación en plural. Personales en el mismo. Estamos con lo mismo, del mismo. Y an vacío. Nos volvemos a quedar con los mismos, ¿vale? Entonces, y su indicador, la letra para los plurales, expresado sea plural, vamos a agregar quién de las dos. Pero ahorita vamos a ver la tabla para que esto quede más explicado más adelante, ¿vale? Cómo va la estructura. Bien, ahora sí, siguiente, por favor. Persona, yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos, ellas. Nuevamente, volvemos a utilizar nuestro vacío. El nuevo elemento que se presenta en nuestras oraciones transitivas es el prefijo de objeto. Para el yo vamos a utilizar se. Y para la pronunciación va a ser ni, en conjunto. Para el tú, igual usamos es. Para el él, ella, al no contar con un prefijo de persona, pasamos directamente al objeto, al prefijo de objeto, y es y. Otros, y. Aquí pues la única diferencia igual, forma plural, las letras H, ¿vale? Lo que va a diferenciar. Siguiente tenemos ellos, ellas, también voy a utilizar aquí. Un prefijo directamente prefijo de objeto. Entonces, ki. Para esta primera tablita yo elegí el verbo qua, que es comer. Entonces, y complemento, yo elegí cetos. Es un conejo. En la parte de abajo. Vamos participando, ustedes también lo van a. Entonces, ni cuan cetos, yo como conejo. Y cuan cetos, tú comes un conejo. Y cuan cetos, él come un conejo o ella come un conejo. Y cuan cetos, nosotros comemos un conejo. Allí cuan cetos, ustedes comen un conejo. Y cuan cetos, ellos o ellas comen un conejo. Entonces, este indicador había recordado que se decía lo, la, literal cuando digo ni, pues lo como, la como, pero ¿qué es lo comido en este caso? Entonces, esta C hace referencia al objeto expresado, que en este caso es el conejo. ¿Vale? Entonces, aquí para las oraciones transitivas es necesario hacer uso de este prefijo. Bien. Entonces, vamos a volver a leerlo. Quiero que también me ayuden con la pronunciación de cada de estas oraciones.
Entonces ya habíamos terminado hasta acá, nos volvemos a por acá y luego volvemos a regresar. Vale, entonces, por favor, ayúdenme nuevamente con la lectura, tanto desde el yo hasta el ¿vale? Escucho. Entonces, yo lo repito, lo repites. Entonces, Nicuacetochtli, Nicuacetochtli, Ticuacetochtli, Icuacetochtli, Quincuacetochtli, Quicuacetochtli, Ticuacetochtli, Icuacetochtli, Anquicuacetochtli, Anquicuacetochtli, Quincuacetochtli. Quicuacetochtli. Vale, vale. ¿Alguien entiende el uso? ¿Posición? Misma idea. Entonces iniciamos. Ahora usted solito. Ahí. Nicuacetochtli, Ticuacetochtli, Quicuacetochtli, Nicuacetochtli, Anquicuacetochtli, Quicuacetochtli. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces, ahora esta es nuestra tablita para formas singulares. Vean que, ¿por qué es singular? El objeto expresado es singular. Estamos hablando de un conejo. Ahora, ¿qué pasa cuando el objeto explorado el objeto expresado, disculpen, es plural? Cuando ya digamos, yo como, dos conejos, varias cosas. Entonces, pasemos a la siguiente tabla, por favor. Acá yo como chapulines, por supuesto. Tabla plural. De igual manera, pues volvemos a ver pues cómo va estructurado. La persona, yo, tú, él, nosotros, ellos, ellas. Prefijo de persona sigue siendo el mismo. Se voy a repetir, misma estructura. Pero aquí, el prefijo de objeto, que va a ser plural, va a ser kin o kin, con ella o con él. Cualquiera es válida, ¿no? En qué momento se nos otra, una u otra. Entonces, yo en mi caso yo utilizo mucho kin, en mi variante. Entonces, kin. Como pueden ver, aquí es más sencillo, porque todos los prefijos usan lo mismo. No hay que diferenciar entre ser y kin. Bien, kin. Entonces, la repetición. Iki, iki, kin, iki, aquí, kin. Ahora, luego ya va nuestra raíz del verbo, el verbo transitivo, y en este caso yo usé namaka. Namaka quiere tosneki, vender. Namaka quiere decir vender, namaka, por natural. Y el complemento que hay aquí, ome peta. Ome peta. Y tosneki, dos petas. Ome peta. Bien. Y es interesante aquí la estructura, ya que petla es un indicativo, que es el singular, pero se interpreta como plural porque estamos anteponiendo a nuestro sustantivo lo que es el número 2. Entonces, una forma para pluralizar es anteponer un número a nuestro sustantivo. OMP, completantes. Bueno, entonces aquí está separado por elementos y ya lo tengo aquí estructurado. Entonces voy a leerlo y ya después ustedes me apoyan también con la lectura. Entonces, queda como Nikinamaka o Mepetla. Yo vendo dos petates. Nikinamaka o Mepetla. Tú vendes dos petates. Kinamaka o Mepetla. Él vende dos petates. Nikinamaka o Mepetla. Nosotros vendemos dos petates. Ankinamaka o Mepetla. Ustedes venden dos petates. Kinamaka o Mepetla. Me faltó Kinamaka o Mepetla. Ellos venden dos petates. Vale, entonces aquí estamos llegando kin. Aquí faltó una M ya, una disculpa. Pero bueno, ese sí, mi prefijo de objeto, kin. Entonces, peta. Fijo es el los petates, correcto. Bien, ahora vamos a hacer lectura de las oraciones, le van a apoyar. ¿Quién seguía? Aquí, por favor.
A ver, O sea, es el 2 no va ahí implícito, ¿no? Sino es como plural nada más. Yo vendo petates. Ajá, ya al tener este Niquinimaca elemento, ome petatl. ajá. Aquí yo fui más específico porque para que se entienda que plural. Y hace referencia a que la oración es plural. Entonces, yo podría decirlo también así, Niquinamacapetlac, aunque no tenga el número 2, pero ya se entiende, yo vendo petates, porque ya con este prefix estamos el número 2. Aquí en este caso yo complemento. Sí, Prefería el número 2. gracias. ¿Alguna otra preguntita antes de que empecemos con la lectura? Sí, Bueno, yo siento que, no sé si yo, bueno, yo estoy porque está siempre el objeto. Sí, pues hace referencia a la estructura náhuatl. Ajá. Y los usamos dentro de ese. También usábamos mucho se usaba la forma reverencial, que es el sin. Y entonces por eso se queda Eso. Ajá, sí. La lengua náhuatl. Ahora sí vamos con la del tú. Ome petlac. Ella. Kinamaca omepetlat. Tiquinamaca omepetlat. Nosotros vendemos los petates. Bien. ¿Ustedes? Anquinamaca ome petatl. Petlal. ¿Una más? Kinamaca omepetlat. Bien. Ahora, otro que les voy a enseñar con respecto a la pronunciación, de que estamos hablando de un sustantivo que tiene TL, que son muy conocidos. Iztaccíhuatl, Xochitl, alargan mucho esta terminación. Realmente esta es un sonido compuesto que suena más como un chasquido. Tiene que ser como petlac. Colon. Y como pueden ver en mi pronunciación, yo no estoy alargando ese no hago ese sonido de L al final. Entonces más que es como es un sonido. La palabra, sacamos una T. Sale un poquito de aire por las partes de acá de la boca. Entonces vamos a intentarlo con unos sustantivos que va a ser y conocen algunas de las palabras en náhuatl. Hombre, mujer, petate o venado. Petate no vale, fiesta. Masa, correcto. Bien, entonces ya conocemos. O hombre o persona. Tlacat, gracias. Y el otro era, ¿cuál? Mujer. Siwat, con el Siwat. Y entonces repetimos, intentamos hacer esta pronunciación. Entonces empezamos con hombre o persona. Tlacat. Eso. Siwat. Masak. Y lo último, Petla. Excelente, muy bien. Entonces, es un pequeño tip con respecto a la pronunciación también de la TL. Cuando aquí vamos aprendiendo de todo. Bien, vamos entonces. Entonces, esta es como, bueno, ya pues continuando. Esta es nuestra tabla plural. Ya vimos de verbos para que ustedes también lo puedan ir conjugando. Siguiente tabla, por favor.
Siguiente imagen. Bien, además de los 6 verbos iniciales que vimos en la diapositiva, elijo estos, que es kowa, verbo comprar, namaka, que es el verbo vender, y ilnamiki, verbo recordar, kawa, el verbo dejar. Entonces son dos pedido, que es lo llevado, si hay un objeto expresado, se puede expresar. ¿Sabes? Entonces aquí ya no les voy a apoyar, ustedes tienen que preparadas, ¿vale? Igual conjugadas con la primera, segunda, tercera persona del singular, primera, segunda y tercera del plural. Bien, entonces iniciamos nuevamente con Toshi, la de yo compro una flor, ¿cómo queda? Nikowa Setosh, ese es Soshit. El Shochit, qué man, Nikowa Seshot. Para los que van a leer Shochit, la X es un sh, como una SH, es la pronunciación correspondiente de nuestra X. Shochit, Shochit, Shochit. Ya como la pronunciación correspondiente a México, ya ha tenido un cambio esta X en pronunciación, pero es México, México. Está Cala. Esa pronunciación. Pero en agua es una S. Una vez más. Sí. Vamos aquí. V. Tom. Voy, déjelo luego. Ok. Tiki. Ah, ok, aquí hubo un error. Pasa directamente a la I. Es que le puse, tiene que estar nada más la C. Tic. O bórrale la C. Léelo sin la C. Tic. Namiki. Total. Sí. Bien. Estopar. Quítale la C. Para la pronunciación. Mostly. Libro. Perfecto. Excelente. Siguiente. Ellos dejan los libros. Una vez más, ahora volvemos a reiniciar. Le toca la de la flor. Yo compro una flor otra vez. Nikowa, ¿Qué más? Bien, ¿cuál? Sexoshit. Nanaka Seshochi. Bien, excelente. Y aquí, como pueden ver, hizo una. Aquí, porque es singular, dinero. Aquí en nosotros, también nuestro padre, también usted la C. Aquí, Tikil Namiki. Aquí pongo I para que sea más sencilla la pronunciación. Porque si pusiéramos la C antes de la I, se entendería como Kisilnamiki. Por eso lo cambio con la Q para que sea más sencillo la lectura. Tikilnamiki total, sin igual singular. Luego aquí ya fueron plurales. Kin y kin. Porque ya estoy hablando de qué? Los libros. Aunque mi sustantivo, amoshli, esté en singular, como tengo mi prefijo de objeto kin, hace referencia a que es plural. Todos estos verbos. Bien. ¿Preguntas hasta el momento?
Allá atrás. ¿Sí, señorita? Bueno, ¿qué símbolo? En este caso es propuestas a la escritura. Tenemos pues el ¿qué más? Las modernas. Ya pues he notado mucho que están empezando a escribir más de esta manera, donde podemos encontrar K, encontrar solo es la escritura. Propuestas que vienen del abecedario castellano, de nuestra la lengua, cómo representaban nuestros antepasados pues sus ideas con pictogramas, pues, como lo que podemos ver, dónde está nuestro calendario azteca, aquí tenemos todo. Entonces de esa manera ellos lo representaban. Ya después de lo que es la conquista, para no perder la escritura, pues basado en el alfabeto castellano, pero tenemos de esta forma y elementos que podemos reconocer, pero realmente antes se representaba con pictogramas. ¿Vale? Gracias. ¿Alguna otra preguntita? Arriba. Este, eh, es yo, igual, Entonces, de esta manera podemos mostrar noche. Yowali. Coatl es serpiente, ¿no? Así es. Coa. Entonces, Quetzalcóatl significa la serpiente emplumada, ¿no? Pero también tiene que ver algo el ave Quetzal. Pues hay varias propuestas al respecto. Pero sí, pues es que ya es una palabra aglutinada en este caso. Pues, por eso yo creo que las características del quetzal. Pues en el náhuatl es muy metafórico también. Entonces vamos a forzar palabras. La lengua náhuatl, que es una lengua aglutina. Un verbo, una terminación y una sola palabra hace pues un significado. Es como palabras muy largas. También porque, por ejemplo, me van a apoyar con esta pronunciación ustedes. Mexicatepetlacuica. Y ver, lo que significa literalmente es el pueblo. El himno, correcto. Mexicatepetlacuica. Pueblo, eso es refiriendo a los mexicanos. Pueblo. Mexicatepetlacuica. Canto. Huica. Mexicatepetlacuica. Y ya es himno. Pero es canto del pueblo mexicano. Se podía entender así, literalmente. O también otro ejemplo que está aglutinado, tenemos Temachtiani, incluso la palabra Temachtiani. Temachtiani va compuesto del elemento, de la partícula T, que hace referencia a gente. T. Machtiani, de Machtia. Machtia es el verbo enseñar. Y la terminación ni, que es un agentivo, es como que el que realiza esa acción. Machtia. Señala. Entonces, de esa manera, náhuatl, pues esto se le. Entonces, pregúntenle a Calvich. Bien, vamos con un reto, vamos avanzando, vamos a buen tiempo. Perfecto. Pues aquí ya tenemos el verbo comprar. Con el. Nada más conjugar.
Nikowa, shochi, yo compro, tú compras, él compra, nosotros compramos. Recuerden su tablita. Regresamos así, adelante, adelante. ¿Necesita la tabla o lo puede decir de esa manera? A ver, bueno, recuerda que tienes que utilizar el prefijo, tu verbo, ¿vale? Y vamos a dar de complemento lo mismo. Todo tiene que decir touch. Por una flor. ¿Ya está ahí? Nikowa sex Short. ¿Qué? Tú. Tikowa se subject. Tikowa es short. ¿Quién? Él. Short. ¿Quién más? Luego él, nosotros, igual usas tic. Tikowa se subject. Tikowa se short. Vamos con el, ustedes, an y kowa. Ankowa se subject. An se subject. Y luego el ellos, ellas es kikowa. Kikowa se subject. Él. Tú compras una flor y pues continuando. Vamos con uno más, Estamos, trabajando. Señorita, es su turno. Vamos a hacer lo mismo. Con el verbo. Vamos a hacer lo mismo. Entonces, vamos con ni y namaka. Y usa Nick. Nick namaka. Niknamaka se xochitl. Bien, yo vendo una flor. El tú, tic. Tiknamaka se xochitl. Bien, tú vendes una flor. Y Namaka se xochitl. él o ella vende una flor. El tic namaka. Tiknamaka. Ahora te ponga anki. Ankinamaka se xochitl. Una flor. Por último, ki namaka. Nama. Ellos o ellas venden una flor. Excelente, bien. Aplausos, compañeros. Están trabajando bien. Excelente, excelente. Bueno, y esa estructura pues se va a seguir utilizando ya con verbos. Vale. Nuestra oración sea singular o plural. Vamos a ir cambiando entre sei ki o con kin, si es que nuestra oración es plural. Última. Acá, a ver, aquí nos va a ayudar. Y un movimiento de complemento. Entonces, Macato. Doy dinero. Yo doy dinero. Cierra. Siguiente. Tú das dinero. Tikmaka tomi. Y Macato viene. Das dinero. Él da dinero. Dinero. Bien. Nosotros damos dinero. Nosotros damos Tic. Tikmaka tomi. Maca. Tomi, correcto. Tikmaka. Luego el Ankimaka tomi. Ankimaka Tomi. Bien. Y ellos, ellas. Kimaka tomi. Kimaka Tomi. Tomi. Ellos, ellas. Entonces, pues los de ahora el tiempo presente igual es amplio. Todavía falta agregar otros. No tiene objeto. Si hace otro. Si hay momento vamos a aprender el día de hoy esto, al hacer uso de verbos transitivos e intransitivos, con estas tablitas que estoy presentando en este momento. Ahora vamos con lo siguiente. ¿Se acuerdan de todos los verbos? Reconocimiento de Julio Tzin, por favor. ¿Me pueden ir preparando reconocimiento de Julio Ok. Tzin?
Bien, ahorita vamos a dejar de presentar. A ver, la siguiente, por favor. Ahí tienen sus libretitas. Siguiente. Tlenki Tosneki. Tlenki Tosneki, yo les pregunto a ustedes. Tlenki Tosneki, esa pregunta es, ¿qué quiere decir? Tosneki. Por ejemplo, le podría preguntar aquí al compañero. Tlenki Tosneki Kochi. ¿Qué quiere decir coche? Vemos coche, coche, coche. Aquí, a ver, aquí ya lo tiene. Tosneki. Dormir. Por los verbos que vimos, tanto transitivos e intransitivos. ¿Vale? Vamos. Perfecto. Vamos a venir. Tenemos todavía 10 minutos. 10 minutos. Ah, perfecto. Sin problema. Bien. Siguiente, señorita. Nenki, Tosneki. Minki. Tosneki. Morir, correcto, morir. Siguiente. Aquí. Comprar, gracias. Dar, gracias. Siguiente. Entonces, búscalo, búscalo. Lenquitos, neki, nemi. Vivir, correctitos, neki, vivir, gracias. Sí, están soplando por ahí. Llorar, llorar, correcto. Ah, también eso anotado. Contar, gracias, bien. Tochlit, lenquitos, neki, lenquitos, neki, ilnamiki. Quintos neki, recordar. Recordar. Bueno, ahora siguiente pregunta. Siguiente pregunta, siguiente pregunta. Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a utilizar. ¿Cómo se español? Agua. Completas, ¿vale? Bien, entonces vamos con lo siguiente. Vamos otra edición acá. ¿Quién moistoa y canáhuatl? ¿Quién moistoa y canáhuatl? Subir. Tleco, tleco, tleco. Ah, para esta respuesta vamos a decir moistoa, moistoa, se dice moistoa. Habla de nada. Bien, siguiente, otro verbo. ¿Quién moistoa y canáhuatl? Llorar. Moistoa. Choca, bien, ya se lo aprendió. ¿Quién moistoa y canáhuatl? Dar. Canáhuatl, dormir. Moistoa. ¿Quién moistoa y canáhuatl? Hacer. ¿Alguien lo recuerda? ¿Le tomaron foto? Chigua, bien, allá la dijeron. Chigua, moistoa, chigua, es el verbo hacer. Bien, ustedes. ¿Quién? Moistoa. Namaca, namaca, namaca.
Toay, toay. Tú ya sabes. ¿Qué no toay canáhuatl? Morir. Moixtowa, Miki. Miki, correcto, bien. Tochtli. ¿Qué no toay canáhuatl? Tener. Moitoa Pia. Pía, bien, excelente, ya. Vamos con la última parte, Ahora sí voy a decir oraciones completas. Nada más ustedes tienen que ver cómo se conjuga. Recuerden, vamos a usar oraciones o intransitivas o transitivas. Aquí pasamos directo. ¿Qué no istoa? ¿Qué no istoa? Yo vivo. Usamos el verbo nemi, pero ¿cómo lo diría? Ninemi, correcto, bien, excelente. ¿Qué no istoa? Tú lloras. Usamos tichoca, bien. ¿Cómo diría? Miki. Miki, y nada más requerimos Miki, ya es él o ella, nosotros compramos. Toa, El verbo es cowa. Kawa. Nosotros, tic, cowa. Tic, cowa. Nosotros compramos. Bien. Vamos aquí. Uno sencillo igual. ¿Cómo dices? Yo, ¿qué en Moixtoa? Ustedes viven. Igual ya usamos vivir. Ustedes viven. Neni. Anemi, correcto. Ustedes viven. Siguiente. ¿Cómo diría usted? Ellos sería con ilnamiki y usamos el ki. Kilnamiki. Kilnamiki. Ellos recuerdan. Bien, siguiente. ¿Qué no istoa? Otra vez, yo dejo. Yo dejo. Es Mikawa. Niscagua. Perfecto. Y por último, Toa Ticochi. ticoche. Excelente. Y vean, de esta manera, va un aplauso para Pedrito. Regresamos al anterior, antes de mis redes sociales. Bien. Bueno, pues pues de esta manera vamos llegando pues ya al final de este pequeño taller. Como menciono, hay temas, hay diversos temas que se pueden explicar. Ahorita yo me enfoqué un poquito en la estructura del tiempo presente, pero también podemos, y vean, después podemos, esta misma estructura que vimos, nos va a funcionar para ya estructurar en futuro, pasado, pretérito imperfecto, pretérito. Entonces, que va a depender muchísimo de nuestras terminaciones, una forma rapidísima, ni cochi, yo lloro, no, yo duermo, perdón, ni cochi, yo duermo, ni cochis, yo dormiré, ni cochitica, yo estoy durmiendo, o ni coch, yo dormí, ni cochía, yo dormía. Entonces, dependiendo de las terminaciones, anteponiendo prefijos, vamos a seleccionar el tiempo gramatical de que estamos hablando. Pero como menciono, pues son varios temas que entender. También mucho vocabulario, vocabulario de formas adjetivas, sustantivos, neologismos. Entonces, la lengua náhuatl es compleja. El objetivo que tengo yo con mis redes sociales es que la gente empiece a comprender, que ellos empiecen a dar el primer paso en conocer esta lengua originaria. Lengua que se habló aquí en México, también en mi estado, que es Tlaxcala, que fue la lengua principal. Entonces, recordarles lo que son nuestras raíces, de dónde venimos, de dónde vienen expresiones, que en México sigue utilizando muchísimos nahuatlismos, que zonas aquí en México tienen nombres en náhuatl, algunas estaciones, calles. Mi estado tiene también muchas comunidades que tienen origen en esta lengua. También hay apellidos. Sigue con nosotros desde hace mucho tiempo y pues seguimos en lucha de que no desaparezca. Le más hablando.